No sé si usted recuerda la lectura que hicimos en el intermedio de las canciones, que fue el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y en ese texto leíamos que el Señor encomendó a los discípulos el ir y predicar a todas las naciones, y que ese mensaje no era producto del conocimiento y del poder y de la capacidad que tenían para hablar, sino que era el Espíritu Santo por medio de ellos. Era un mandato, y es un mandato. Si alguien llega a desobedecer o no acata ese mensaje, siendo cristiano, se convierte en un desobediente, ¿cierto? Y eso es lo que estamos estudiando a través del libro de Jonás. Ahora bien, en la antigua Roma había un poeta llamado Horacio. Sí, para los que les gusta la historia, ¿cierto? O los cuentos, aunque no es un cuento, es una historia. Y ese poeta latino escribía odas. ¿Qué son las odas? Son textos que se cantaban. Y él en cierta ocasión escribió que hay que evitar embarcarse junto a quien haya profanado un templo o un dios. Esa era la creencia antigua. Si usted llega a saber de alguien que entra a un templo y profana el templo o profanaba a esa deidad, preferiblemente no se embarque con él en el mismo barco. ¿Por qué? Pues la ira en tales casos es tal que por castigar al impío, castigan también al inocente. ¿Quién sería el encargado de castigar al culpable y al inocente? Pues, en ese sentido, la deidad que ellos creían que había sido profanada o difamada. Pero si usted se dio cuenta, posiblemente nosotros estamos ya en el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a entrar al versículo 4. Hace un mes leímos que parecía que para Jonás todo iba muy bien. Él decidió huir, llegó a Jope, encontró el barco, pagó el tiquete y se montó. Y parece que todo, ¿qué? Va muy bien. Parece ser que lo que Dios dijo que hiciera como que no era tan importante, porque Dios le permitió ir y embarcarse en un barco que iba a un lugar totalmente opuesto a donde Dios lo había enviado. Pero en el contexto de las palabras de Horacio, lo que Jonás acababa de hacer era profanar una orden. Acababa de omitir una orden. Y si había algo que los hombres de la embarcación no tenían claro, era quién era Jonás. Seguramente, si ellos hubiesen sabido que Jonás estaba en desobediencia de su Dios, no se hubiesen embarcado en el mismo barco con Jonás. ¿Usted qué hubiese hecho? Usted, sabiendo que Jonás no estaba acatando la orden de Dios y que toda desobediencia acarrea una consecuencia, ¿usted se hubiera montado en el mismo barco con Jonás? Yo creo que es como difícil, ¿cierto? Uno poder decir que va a asumir esa postura. Pero también me resulta muy llamativo que en la conciencia de los hombres, y cuando hablo de los hombres hablo de la humanidad, el hecho de faltar el respeto a la divinidad es algo que debe tener consecuencias. Y eso que digo debe tener es algo que suena necesariamente, es algo que suena necesario, más bien. Aquí muchos son padres, entenderán que la obediencia es el ideal que se espera de los hijos. Y cuando usted se monta en un proyecto en el cual de pronto usted tiene a cargo, lo que usted espera es que las personas por lo menos asuman el reto de seguir la corriente. Por otra parte, sería bueno mirar que quizá fuésemos de aquellos considerados inocentes o de los que podrían ser señalados como culpables ante la difamación
de una deidad. Pero en ambos casos, la ira cae. Si usted se monta en el mismo barco con una persona desobediente, la consecuencia que puede acarrear al culpable posiblemente también pueda sufrirla el inocente. Y Horacio no fue cristiano, pero su pensamiento nos lleva a considerar la historia bíblica que nos corresponde. Entonces quiero que me acompañe al libro de Jonás, que es allí donde estamos. Y el libro de Jonás vamos al versículo 4 al versículo 16. Capítulo 1, versículos 4 al 16. Y dice el texto: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El título de la enseñanza, o el título que le he dado a la enseñanza en esta mañana, es Las piedras que Dios usa. Y lógicamente yo creo que usted relacionará ese título con aquellas palabras que el Señor Jesús dijo a los fariseos, cuando los fariseos le dijeron al Señor Jesús: haz que la gente se calle. Y Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Jonás pretendía callar, y ahora Dios estaba hablando a Jonás por medio de aquellos incrédulos a quien Jonás no quería predicar. Dios usando piedras con sus siervos. Otro título para nuestra enseñanza puede ser En busca de los siervos del Dios verdadero. Si usted se da cuenta, Dios usó al incrédulo o a los incrédulos para sacar de lo más profundo del barco al siervo de Dios.
Es algo que para nuestro pensamiento tendría que ser paradójico. ¿Cómo es posible que los siervos de Dios que han sido llamados a ir y predicar, por el contrario, son sacados por los mismos incrédulos para que confiesen quiénes son y cuál es su mensaje? Hacia allá vamos. Pero lejos de hacer un compendio de posibles títulos, lo que haremos hoy será un pequeño recorrido versículo a versículo sobre lo que Dios nos enseña sobre su soberanía en medio de la desobediencia. Y eso vienen siendo casi que los títulos, los puntos de la enseñanza. La soberanía de Dios en medio de la desobediencia, los medios que usa para salvar y la respuesta apropiada en medio del reconocimiento de la obra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana al recorrer versículo por versículo este pasaje. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta mañana. Estamos ante tu palabra, es tu verdad, es el mensaje que has dado a la humanidad para que lo conozcamos, lo atesoremos y lo pongamos en práctica. Es el mensaje que has dado desde los principios de la historia del hombre, para que al recorrer de la historia, cada hombre al acercarse a tu verdad sepa cómo comportarse, cómo vivir, sepa quién eres tú y qué esperas de nosotros. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que sea tu verdad expuesta con claridad, que no hayan palabras de hombres en esta mañana, sino que sea tu palabra limpiando nuestra mente, transformando nuestro corazón, cambiando nuestra actitud hacia tus mandatos y que te podamos dar gloria y honra solamente a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto de esta mañana es la soberanía de Dios en medio de la desobediencia. Y son muchas las formas que podemos usar para iniciar el desarrollo de una idea, diría yo. Pero la mejor manera de iniciar es la que Dios usa en su palabra en esta narración. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy seguro que usted nos ha escuchado muchas veces a nosotros decir que cada vez que usted encuentra un pero en la Biblia, ese pero es importante. Ahora, aunque en nuestra versión de las Américas no hay un pero, usted la va a encontrar tanto en Reina Valera como en la nueva versión internacional. Pero Jehová, pero Dios. Hay peros que son muy importantes en la Biblia. Pero Dios. Hay un pero en la Biblia que es muy importante, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor. Y nos parece espectacular. Oh, qué bonito, pero Dios muestra su amor. Pero ese pero es un contraste. ¿Cuál es el contraste de ese pero? Que el contraste de ese amor de Dios es nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y aún así, pero Dios muestra su amor. Es un contraste contra el odio y la hostilidad del hombre hacia Dios. Y en Jonás encontramos un pero Dios en este mismo sentido. El pero Dios del versículo 4 no es un pero distinto al de Romanos 5:8. Lo que pasa es que este pero Dios de Jonás es un tanto dramático. Si a usted le gustan las películas de drama, ¿no? Me imagino. Yo veo ahí, a más de uno le veo así cara de Netflix. Les gustan ver los dramas, las películas, por ahí. Bueno, eso es un drama importante e interesante. Porque este pero Dios, que va a empezar diciendo que mueve el mar, que genera una tormenta y que pone en peligro toda una nave, no tiene como propósito fundamental castigar a Jonás, sino que por el contrario tiene el propósito de reprender a Jonás,
de restituir a Jonás en el llamado que le hizo y lo más inesperado, y salvar toda una tripulación. Pero Dios, ¿cuál es el mensaje central del libro de Jonás? Dios salva. Ese es el mensaje principal de Jonás. Dios salva. Y Dios va a salvar así tú seas desobediente. Y Dios va a salvar así el mundo sea hostil contra Dios. Y Dios va a salvar así tú quieras huir del llamado que Dios ha hecho a cada creyente. Recuerda Romanos 1. La gracia de Dios se manifiesta aun cuando la humanidad es rebelde. Recuerda Hechos 1. La iglesia es predicar el evangelio. Y así tú no lo pongas en práctica y no obedezcas, Dios salva. Pero yo quise iniciar con la misma forma textual original del texto hebreo. Pero Dios. Ahora miremos el pasaje. El texto dice, en nuestra versión de las Américas, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Ahora, si usted hace una buena lectura, ¿qué fue lo que hizo Dios? Entonces nosotros normalmente decimos, hizo una tormenta. No, Señor. Eso no fue lo que Dios hizo. El texto dice que Dios desató un fuerte viento. Y el propósito de ese viento era sacudir a Jonás. Ese era el propósito, sacudir a Jonás. Ahora, Dios lo que va a hacer es va a utilizar ciertos medios para lograr sus fines. ¿Quién podría decir que Dios estaba allí generando una tormenta? Si ustedes se dan cuenta un poco en el relato del pasaje, que los marineros intentaban remar para llegar a la orilla, parece ser que acababan de zarpar. Y usted sería de pronto, si tiene una lógica, vamos a asumir que aquí todos son marineros, si usted ve que el cielo está gris, negro, y el mar empieza a agitarse, ¿usted zarparía? No, usted no zarparía. Pero parece ser que ellos vieron todo muy bien, el día estaba como lo esperaban, para salir rumbo a un lugar muy lejano, y no estando lejos de la costa, de un momento a otro, la tempestad, como nunca antes la habían visto, empezó. ¿Por qué? Porque los vientos responden a la orden de Dios. Dios es soberano. Dios está controlando todas las cosas, pero todas las cosas nosotros creemos que son las cosas buenas. No, Dios está controlando todo. Lo bueno, lo malo, la naturaleza, tu vida, mi vida, el gobierno, todo está siendo gobernado por Dios. Ahora la pregunta no es si Dios gobierna o no, eso ya lo sabemos. La pregunta según el libro de Jonás es, ¿y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? No sea que Dios esté moviendo todo para que tú y yo terminemos fuera del barco. Y es algo que usted y yo debemos tener muy en cuenta. Si usted se da cuenta, entonces el texto dice, Dios desata sobre el mar un fuerte viento. Y ese viento va a traer como consecuencia una tempestad. Y esa tempestad lo que va a hacer es irse en contra de una barca. ¿Y quién está en la barca? Jonás. Jonás está en la barca. ¿Qué hace Dios ante la respuesta negativa de Jonás de obedecer? Pregunta. Evidentemente, Dios no existe. Y yo no sé si usted sabe que el texto no dice, ay, es que Dios, pobrecito, se puso allí como que Jonás no quiso obedecer. ¿Dónde está eso allí? No está.
El texto no lo dice. Tampoco le rogó a Jonás que por favor le obedeciera. Eso es lo que muchas veces en muchas iglesias predican, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces usted escucha. E incluso eso es lo que muchas veces usted piensa que Dios va a hacer. Te va a rogar para que vengas. Te va a rogar para que le hagas caso. Te va a rogar para que creas. No. No. Dios actúa soberanamente a pesar de nuestra desobediencia. Es Dios quien es el sujeto de la acción. Para los que están en el club de lectura saben que lo primero que hacemos es identificar quién es el sujeto de la oración. Bueno, en el versículo 4 es Dios el sujeto de la oración. Él está gobernando cuanto acontece. La tempestad no fue un producto de la casualidad, fue el resultado de la acción divina. La Biblia constantemente nos enseña que Dios controla los elementos y dirige las tempestades. O si no, mire usted en Éxodo capítulo 10, versículo 13, ¿cómo fue que Dios dividió el mar en dos? Por medio de un viento. Empezó por la noche y a la mañana el mar, a punta de el soplo de Dios, se dividió. Lo mismo se encontrará en Números capítulo 11, versículo 31. Dios hizo traer muchas codornices de un lugar inesperado porque Dios hizo que el viento soplara y las arrastrara hasta cierto lugar. Job capítulo 26, versículo 11. El Salmo 33, 7. E incluso Mateo capítulo 8, versículo 27 nos enseña que Dios controla aún el viento y usted y yo no lo vemos. Solo lo sentimos. Dios obra soberanamente. Algo que debemos tener en cuenta y corregir en nuestra manera de pensar es que aunque la tormenta fue una manifestación de la desaprobación de Dios ante la decisión de Jonás, como ya se los comenté, el propósito era restaurarlo. Pero piense un poco lo siguiente. ¿Tú qué pensarías si estás en medio de la tempestad y sabes que esa tempestad es por causa de tu desobediencia? ¿Creerías que Dios te está restaurando o creerías que Dios te está castigando? Es algo que normalmente nosotros como que pensamos todavía un poco erróneamente. Todavía creemos que Dios es un Dios tirano, que está siempre enojado. No, recuerden, pero Dios muestra su amor. Siempre lo que Dios va a hacer con sus hijos es corregirles. Ahora, esa corrección va a ser directamente proporcional a tu rebeldía, ¿cierto? Pero Dios quiere corregirnos. ¿Cómo se hace evidente la soberanía de Dios en esta narración? Bueno, ya lo vimos. Dios controla el viento primeramente. El viento controla la tempestad. Y por último, la tempestad, interesantemente, controla la nave. Mira el versículo 13 de allí de Jonás 1 y dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. Dios estaba controlando la nave por medio de la tormenta. Y tú y yo a veces estamos en las mismas circunstancias, creyendo que en medio de nuestra desobediencia podemos llegar a algún lugar. Y Dios permite problemas y dificultades. Y parece que no avanza. ¿Por qué? Posiblemente porque estás en desobediencia. Y en ese caso, no me invites a montarme en tu barco. ¿Cierto? Porque de pronto puedo lastimosamente sufrir las consecuencias de la desobediencia que tú estás llevando. No podemos olvidar que Dios es el protagonista del libro y no podemos olvidar que el mensaje del libro es que Dios provee salvación y que Dios usará cualquier medio para salvar. Y por eso fue el título de la enseñanza en Lucas 19:4.
aún en medio de tu desobediencia, Dios va a usar piedras. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, pero ¿cuáles son las piedras que Dios va a usar para hablar? ¿Cuáles van a ser esas piedras? Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros al segundo punto. Y el segundo punto lo vamos a trabajar desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Los medios que Dios usa para salvar. Los medios que Dios usa para salvar. E interesantemente, Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, ve y dile a la nación de Nínive que proclama contra ella que los voy a destruir por causa de su pecado. Y lo que va a recibir Jonás ahora en la embarcación es el mensaje que él tenía que llevar a los impíos. Dios usó a incrédulos para recordarle a Jonás el mensaje que tenía que dar, pero también que ese mensaje también era para él. Interesante. Y miremos lo que dice el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaban en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El verso 5 nos muestra que los marineros respondieron a la tempestad de tres formas. Los marineros respondieron de cierta manera. ¿Cuáles fueron? Primero, tuvieron temor. Eso es una respuesta. Tuvieron temor. Segundo, clamaron a sus dioses. Muy piadosos, ¿cierto? Ante el temor, lo mejor es ir y clamar a los dioses. Pero tercero, hicieron lo que pudieron para aligerar la embarcación. Y usted ve el mundo hoy, y en medio de los problemas, en medio de la desobediencia global, el mundo también está haciendo lo mismo. Tiene temor de lo que sucede. Tiene temor de la pandemia, tiene temor de las guerras, tiene temor de la economía. Y lo segundo que hace el mundo entonces es clamar a lo que ellos consideran que es la solución. Sea dioses, sean personas, sean gobiernos. Y la tercera respuesta es que intentan en sus propios medios buscar algo que los libere de ese temor que los abraza. El mundo responde igual. E incluso tú puedes estar respondiendo de la misma manera. Por otra parte, encontramos la manera como un profeta que creía tener una mejor forma de hacer la voluntad de Dios, respondió. Y dice el texto que por el contrario, Jonás bajó al interior de la nave, a lo más profundo de la nave. Sería bueno que usted pensara, si usted está en una nave, ¿cuál es el lugar más profundo en el que usted estaría escondiéndose para no hacer la voluntad de Dios? Pero dice que bajó al interior de la nave. Lo segundo es que, ¿qué hizo? Se acostó. Y no creo que haya sido porque estaba mareado, sino que después de acostarse, se durmió profundamente. Hay quienes dicen que precisamente el propósito de los sueños es aislarnos, separarnos de los problemas. Muchas veces queremos buscar el sueño para no sentir el problema. Cuando de pronto en una familia hay alguien que muere, las personas más cercanas intentan dormir. ¿Por qué era que Jonás buscó el lugar más profundo y se acostó a dormir? Es una muy buena pregunta. Ahora, fíjese muy bien, dejando de lado un momento la reacción de Jonás, yo quiero que usted se dé cuenta que la palabra temor en este pasaje que estamos leyendo es importantísimo.
Porque mire lo que dice el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Y el versículo 16 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera a Dios. Dios empezó a usar el temor en medio de la embarcación para hacer una transición de un temor a una fuerza natural para llevarlos a temer a un Dios sobrenatural. Todo a causa de la desobediencia de un siervo de Dios. Dice que primeramente, versículo 5, tuvieron un temor a lo natural. El punto 10, versículo 10 dice que luego temieron a la impiedad del profeta que huía de Dios. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que usted huyó de Dios? Y los embargó un ¿qué? Un gran temor. Porque sabían que no estaban luchando contra una tormenta natural. Había algo que estaba generando la tormenta. Y Dios va a usar todo eso para que al final ellos teman a Dios. Pero ya no es un temor de fobia, sino un temor de reconocimiento del Dios verdadero. Pero quiero que centren su mirada en lo siguiente. La acción providencial de Dios contra Jonás trae consecuencias para los marineros. Ellos tienen que afrontar los terrores de la tempestad a causa de la desobediencia de Jonás. Y aquí aparece un principio bíblico para nosotros. Y yo sé que no es nada nuevo, pero cada vez que pasamos por aquí, necesariamente hay que mencionarlo. Nuestras acciones, tanto buenas como malas, también afectan a otros. Si Jonás hubiese obedecido desde el principio, no estuvieran padeciendo estas consecuencias. Y no voy a hablar en favor de Jonás, no es para decir, pero es que si Jonás no hubiese desobedecido, los marineros no hubieran conocido a Dios. No, Dios los hubiera salvado de otra manera. Pero aquí lo importante es ver que Jonás trae problemas a los marineros por causa de su desobediencia. Por otra parte, fíjese que los marineros tuvieron temor y clamaron a sus dioses. Pero miren lo interesante, no hubo respuesta. No hubo respuesta a las peticiones de esos marineros en medio de esa embarcación que se estaba partiendo en dos. Esto también nos enseña otra verdad bíblica. Podemos tener una actitud religiosa apropiada, pero orando a dioses falsos. Y eso no es solamente para los de afuera, puede ser para nosotros. Usted y yo podemos tener una actitud religiosa apropiada. Usted se levanta temprano, usted se pone el mejor vestido y viene bien perfumadito temprano a la iglesia, y viene y canta, y viene y escucha la predicación, y se va, y se olvida de Dios toda la semana. Eso puede ser una actitud religiosa apropiada, pero un Dios falso. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es apaciguar tu propia conciencia. ¿Quién dice? Prácticamente que el Dios al que estás adorando eres tú mismo. Y debemos tener mucho cuidado, porque posiblemente entre nosotros puede haber que están adorando a dioses falsos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Un silencio. ¿Quién respondió a las peticiones de los marineros en esos primeros clamores? Nadie. La tormenta, por el contrario, aumentaba más y más. Y similar con el caso de Elías y los profetas de Baal, si usted de pronto ha leído la historia. Esos profetas de Baal, que eran 400, empezaron desde muy temprano a orar y ayunaron y se cortaron las manos y ofrecieron sacrificios, hicieron danzas, y Elías se los gozaba.
grite más fuerte, que de pronto sus dioses están dormidos. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. E hicieron todo lo que pudieron. Pero no hubo respuesta. Elías oró al único Dios verdadero y la respuesta no se hizo esperar. ¿Cómo estás actuando tú en tu vida ante los problemas o incluso ante tu desobediencia? ¿Qué consejo le estás dando a las personas que están a tu alrededor, a quienes identificas como que no creen en Dios y aún así los ves piadosos, buscando soluciones, orando a las energías, al universo? Pues muéstrales que su Dios es un Dios falso y que no van a tener la respuesta necesaria. Por último, vemos que cuando las súplicas no encuentran respuestas, la manera del obrar impío es buscar salida por sus propios medios. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Estamos temerosos? ¿Oramos? ¿No hay respuesta? Pues entonces vamos a mirar qué hacemos. Y empezaron ¿a qué? A vaciar el barco, a ponerla más ligera. Empezaron a tirar toda la mercancía que había. Originalmente dice todas las vasijas. En la antigüedad todo se apilaba en vasijas. Aceites, alimentos, pieles. Todo eso fue a parar al mar. Incluso la enseñanza rabínica judía decía que lo primero que arrojaban fueron sus dioses, porque no les sirvieron de nada. Ahora no hay forma de confirmarlo, porque el texto no nos dice que tiraron sus dioses, pero lo que sí dice es que tiraron ¿qué? Todo lo que pudieron para poder encontrar una posible solución a esa tempestad que estaba allí. Y el versículo 5 dice, arrojaron al mar la carga. Y es interesante porque cuando usted lee el versículo 4, que dice, y el Señor desató, en mi traducción, la palabra desató originalmente es arrojó. Dios arrojó un viento fuerte sobre el mar. ¿Cuál fue la respuesta ahora de los marineros? ¿Arrojaron qué? Todas las cosas que habían en el barco al mar. Y la tormenta no se calmó. ¿Por qué? Porque arrojaron lo que no tenían que arrojar. Porque Dios esperaba que arrojaran otra cosa. Y no me pregunte usted a quién tenían que arrojar. ¿Qué tenían que arrojar? ¿Cierto? Dios estaba esperando que algo distinto a todo lo que habían echado cayera al mar. Pero parece ser que esos hombres eran más piadosos que Jonás mismo, porque tuvieron temor de hacerlo. Y aquí hay algo interesante. A pesar de el desconocimiento que estos hombres tenían del Dios verdadero, ellos respondieron mejor a la tempestad que Jonás mismo. Ellos se movieron, actuaron, buscaron soluciones en su ignorancia. Ahora te pregunto, estamos en medio de un mundo hostil. Estamos en un mundo que está en medio de una tempestad de muchos tipos y entre ellos ideológicos. ¿O no te parece que cada vez que hay un problema en nuestra nación y en cualquier parte del mundo, el hecho de pelear entre negros y blancos, hombres y mujeres, feminismo y machismo, la derecha contra la izquierda, no es una tempestad ideológica? Y la pregunta que yo te hago es, ¿y cuál es nuestra respuesta? Pues adivina qué, parecemos como Jonás. Buscamos el lugarcito más escondido y nos acostamos y parecemos que roncamos. Quizá como Jonás, aún conociendo la verdad,
también estemos actuando de forma incorrecta. A Jonás lo vimos bajando a lo más profundo de la embarcación, adoptó una actitud de desinterés y conciliando un sueño profundo. Lo interesante es que los rabinos judíos decían que ese sueño fue tan profundo que roncó y que por eso fue que el capitán de la barca lo encontró. ¿Sí? Tampoco lo dice el texto, que conste pues. Pero esa no era la actitud apropiada del siervo de Dios. Y la pregunta que yo te hago es, ¿tú eres siervo de Dios? ¿Cuál es la actitud que tienes ahora ante el mandato que Dios nos ha dado de llevar el evangelio? ¿Cuál es la actitud apropiada que debemos tener tú y yo cuando nos dicen que debemos prepararnos para predicar el evangelio? ¿Quién me puede prestar 20,000 pesos? Tienes 20,000 pesos. Te puedes preparar para un curso de evangelismo, ¿cierto? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Tienes tiempo? Dices que no evangelizas porque no sabes hacerlo. Te pueden enseñar a hacerlo. Tienes 20,000 pesos, te pueden dar la clase. ¿Por qué no lo haces? Sencillo, porque para ti no es una prioridad, pero para Dios sí lo es. ¿Quién era Jonás? Era un fugitivo de la voluntad de Dios y no podría adoptar la actitud que vamos a ver más adelante. En el versículo, levántate y aclama a tu Dios. No, pues no podía. ¿Por qué? Porque tenía que hacer algo más. Ya lo vamos a ver. Y la segunda actitud es que no le importó ayudar a la desesperación de los demás en medio de la adversidad. Fíjese que Jonás no se sorprendió de la tempestad. Y interesantemente, si usted sigue la secuencia, fíjese que el versículo 4 dice que la tempestad apareció. Y que mientras los marineros corren para ver qué hacen, Jonás ve la tempestad y dice, listo, esta tempestad viene por mí, me voy a acostar. Ni siquiera se preocupó por los que estaban al lado de él. No le importó ayudar en la desesperación de los demás. Es duro saber que como a Jonás nos perturbe más la misión de proclamar la verdad de Dios que la tempestad misma. Dios te dice, tienes que llevar el evangelio y nosotros somos preocupados. Ay, ¿cómo así? No, entonces me toca hablar en público y me toca hablar en la calle y me toca hablarle a mi jefe y nos perturba saber que tenemos que predicar y preferimos quedarnos callados. Y vemos el mundo acabándose a nuestro alrededor y nosotros estamos preocupados por abrir nuestros labios y decir, Cristo es la solución. Casi que me dan ganas de decir, ¿cuántos Jonases sabemos aquí? El barco se está hundiendo. La tempestad cada vez es más fuerte y tú y yo estamos preocupados porque nos da temor hablar. En algunos casos, esa actitud de dormir en medio de la desobediencia y de los problemas puede ser evidencia de una conciencia endurecida. Pero ya usted y yo hemos visto que Jonás en ninguna parte de la Biblia es considerado un profeta falso, sino un profeta de Dios. E incluso es de esos, el único profeta que dice que del que Jesús dice que era un profeta de Dios, así como, ¿sí? Es interesante. Entonces posiblemente esa actitud de dormir de Jonás era un agotamiento físico y nervioso. Y de eso tenemos otro ejemplo bíblico también. Elías, acuérdese el mismo Elías que le dijo a los 400 profetas falsos de Baal, hablen a sus dioses a ver si Dios responde. Bueno, Dios respondió a la oración de Elías y después de que Dios respondió, yo no sé dónde sacó tanta fuerza ese hombre, pero dice que cogieron a los 400 hombres de Baal y a todos los mataron. ¡Qué valentía! Contra 400 hombres y a todos los mataron. E inmediatamente después de eso, le hicieron saber que la reina quería a Elías muerto
¿Y qué hizo Elías? Huyó al desierto y se quería morir, y al querer morirse, ¿qué hizo? Durmió. Durmió. Y eso nos debe llevar a nosotros a meditar. El contraste con la actitud de los marineros y la de Jonás nos recuerda la situación que se produce a veces en el pueblo de Cristo. Mientras que los siervos de Dios duermen, los paganos se entregan a la oración, las sectas rinden culto a sus dioses, la institución católica enciende velas en los altares, y mientras tanto, nosotros aquí en nuestra iglesia diciendo, ¿y quién quiere orar ahora? Lo hacemos aquí, lo hacemos en nuestras reuniones por internet, ¿y quién quiere orar? Y adivine qué, nadie quiere orar. ¿A qué se debe eso? Hay una posible razón para eso. Pero cuando eso pasa, Dios inicia procesos vergonzosos para con sus siervos. Y eso es lo que encontramos del versículo 6 en adelante. Recuerde que todo eso está relacionado ¿con qué? Con los medios que Dios usa para salvar. ¿Dios genera vergüenza en mi vida para salvarme? Sí. Dios te puede avergonzar para salvarte, para restaurarte, para traerte de nuevo al camino correcto. Miren lo que dice el versículo 6. Y el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y de este versículo solamente voy a tocar esa pequeña frase. Levántate, invoca a tu Dios. Es lo mismo que encontramos en el versículo 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. Son los dos mismos verbos. Son las mismas dos ordenanzas que Dios le había dado a Jonás. Ahora se las dice un capitán incrédulo, impío. Levántate y proclama. ¡Qué vergüenza! Lo que Jonás tenía que hacer con los impíos, un impío lo está haciendo con Jonás. ¿No habrá llamado la atención a Jonás el hecho de que el capitán repita los mismos dos verbos que Dios le ha encomendado hacer? El texto nos muestra que Jonás se ha levantado. Pero, adivine qué, no fue para orar. Porque orar para Jonás significaba dos cosas. Primero, tenía que arrepentirse de su desobediencia. Y segundo, tenía que decir, voy a ir a Nínive a hacer lo que me estás diciendo que tengo que hacer. El texto en ningún lugar dice que Jonás se levantó a orar. Solamente dice que se levantó y se quedó callado. Pero ya había empezado el proceso de vergüenza. Ya empezaba a recordar cosas. Ya Dios estaba llamando la atención de Jonás al decirle, es que usted no está aquí para ir de paseo. De hecho, ustedes saben que en la antigüedad no se iba de vacaciones y en barco menos. Eso no es como hoy que la gente entonces compra yates y compra todo lo que ustedes saben, hotel ambulante en el mar, 4 días, 5 noches, 1 semana, bueno, etcétera. No me dejo llevar. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios y Dios le estaba recordando por boca de un impío lo que tenía que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Los impíos nos están hablando?
Jonás parece ser que no se arrepintió. Y la pregunta es, ¿por qué tú y yo en ocasiones no oramos? Posiblemente porque no queremos arrepentirnos de nuestros pecados y no queremos someternos a la voluntad de Dios. De hecho, si usted quiere alinearse a la voluntad de Dios, ore. Y ore lo más apegado a la Escritura. Porque cuando usted ora apegado a la Escritura lo que hace es limpiar nuestra mente de aquellas cosas que nos están haciendo daño. Ahora, mira lo que Dios ha hecho hasta el momento. Creó la tempestad, despertó a Jonás y ahora va a hacer que se delate a sí mismo como el siervo de Dios. Eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 7. Y el versículo 7 dice, y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Jonás fácilmente se pudo haber levantado y haber dicho, ¿sabe qué? El culpable soy yo. Pero se quedó calladito, ¿cierto? Tenían más iniciativa los impíos y los impíos que dijeron, vamos a echar suertes. Aún el hecho de que usaran una práctica pagana como el echar suertes y de forma soberana Dios apuntar a Jonás es una obra de gracia, porque Dios quiere rescatar a sus siervos de la desobediencia. Y miren lo que encontramos allí, versículos 7 al 14, un camino que de vergüenza en aumento. Jonás se muestra como causante de la calamidad. Por el versículo 8 dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos vino esta calamidad. Ya habían señalado la suerte que Jonás tenía algo que ver con eso. Ahora fíjese que ellos no le dicen a Jonás, tú eres el culpable. Ellos solamente saben que Jonás puede decir cuál es la causa de la tempestad. ¿Y qué es lo primero que hacen? Van y le preguntan, decláranos quién nos ha traído esta calamidad. Dios permite que la suerte recaiga sobre Jonás. Ahora, lo que tiene que hacer Jonás es responder a las preguntas de estos hombres. Versículo 7. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le están diciendo ¿usted qué tiene que ver con esto? ¿Usted a qué se dedica? Jonás había quedado calladito, él tenía que haber subido el barco al principio y tenía que decir, ¿saben qué? Yo soy profeta de Dios y voy a llevar el mensaje a un lugar, pero estoy desobedeciendo. Pero no, él se quedó calladito, ¿cierto? Ahora Dios va a hacer que se delate. Y responde las preguntas. Él confiesa quién es y dice, soy hebreo. Los judíos o los israelitas ante los gentiles se presentaban siempre como hebreos, como hijos de Heber. Y dice que además teme al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Interesantemente, si ustedes se dan cuenta, los fenicios, posiblemente son los que están allí en la embarcación, clamaron a sus dioses y los pueblos paganos tenían un dios para cada cosa. Tenían un dios del cielo, un dios del agua, un dios de la tierra, un dios de la lluvia, un dios de todo. Pero cuando Jonás dice, temo al Señor, Dios del cielo, siempre el Dios del cielo en todas las culturas antiguas era el Dios más grande. Pero no solamente teme al Dios del cielo, sino que ese Dios del cielo también es el Dios de ¿qué? Del mar. ¿Y dónde están ellos? En el mar. ¿Qué problema? Con razón, estamos en esto. Y no solamente de la tierra, del mar, sino también ¿qué? De la tierra. Y si ustedes se van a dar cuenta, ellos van a intentar llegar a la tierra y como que la tierra no los quiere. Peor el susto. O sea que el Dios de Jonás es el culpable de todo esto. Y hay un desobediente de ese Dios que es el Dios de todo. Y por eso es que el versículo 10 dice,
que estos hombres se atemorizaron. Porque ya no podían negar que el Dios contra el que estaban luchando era superior a todos los dioses. ¿Por qué? Porque estos hombres oraron a muchas deidades y ninguna respondió. Y después Jonás se presenta como siervo de un Dios que lo gobierna todo. Y entonces dijeron, entonces este debe ser el Dios verdadero. Y Jonás confiesa la causa de la tormenta. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Si se dan cuenta, Jonás aquí no nos narra todo lo que le respondió a los hombres, pero esos hombres dedujeron, por todo lo que Jonás les había dicho, que todo eso era causa de que un hombre de Dios estaba huyendo de la voluntad de Dios. Pero Jonás no lo podía hacer evidente. ¿Cómo es que yo le voy a decir a unos gentiles que yo no quiero ir a predicarle a los gentiles, porque si les predico a los gentiles se salvan? Y adivinen qué, Dios va a salvar a los gentiles de ese barco, a pesar de Jonás. Aunque Jonás no quería predicar la salvación de los gentiles, esos gentiles van a ser salvos por la gracia de Dios. Hay algo interesante. Es el mismo Jonás el único que puede declarar cuál es la forma en que la tempestad se calma. Pero quiero que lo piensen de esta manera. Piense que Dios está usando a esos marineros para preguntarle a Jonás, Jonás, ¿qué castigo crees que te mereces por desobedecer? Juan David, ¿qué castigo crees que mereces por no estar predicando el evangelio? Y adivinen qué va a responder Jonás. Lánceme al agua, es lo que merezco. Usted y yo, como hijos de Dios, sabedores de la voluntad de Dios, y quienes desobedecen la voluntad de Dios, sabemos también cuál es la consecuencia de nuestra desobediencia, ¿cierto? ¿O no la saben? Se la recuerdo. Mateo capítulo 7 dice que aquellos que niegan a Cristo, ¿Cristo qué hace? También negará. Y no es la consecuencia que vemos aquí de Jonás. Esa es peor. Esa es mucho peor. Dios usó a unos incrédulos, a piedras, para recordarle a Jonás quién era, cuál era su llamado y lo que debía hacer. Ahora, la respuesta apropiada, tercer punto, en medio del conocimiento del obrar de Dios. Fíjese que hasta ese momento ya los marineros saben quién es Jonás, quién es el Dios de Jonás y el poder del Dios de Jonás. Ya los marineros lo tienen claro. Y aún así, esos hombres se muestran más piadosos que Jonás, porque Jonás no quiso ayudarles a ellos en medio de la tempestad, y ahora estos hombres están preocupados por la vida. ¿Cómo así que lo vamos a tener? 14. Entonces invocaron al Señor. ¿Quiénes? Los marineros. ¿En qué parte dice que Jonás invocó a Dios? En ningún lado. ¿Quiénes invocaron? Los marineros. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Pero además dicen, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y lo que más me llama la atención es esta confesión al final del versículo 14. Porque tú, Señor, has hecho como ¿qué? Te ha placido. ¿Qué pasaría si ustedes encuentran una canción que diga, Dios hace lo que se le da la gana? Usted diría, ¡ay!
¿Usted cómo se le ocurre decir eso? Dígalo más bonito. Ok, está bien. Has hecho como te ha placido. Es lo mismo. Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Si Él ha querido salvarte es porque es soberano. Y si te ha llamado para que lleves el evangelio es porque Él es soberano. Y si estás desobedeciendo y Dios te va a llamar y te va a castigar y te va a restaurar, lo va a hacer porque Él es soberano aún cuando tengas que sufrir vergüenza por causa de tu desobediencia. Y ojalá no esperes a que los incrédulos te digan que Dios es soberano, porque es algo que ya tú debes saber. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Primero, oraron al Dios verdadero. Segundo, ejecutaron el juicio que Dios había requerido de ellos. Es interesante que el texto dice, versículo 15, y tomaron pues a Jonás, y mire lo que dice, y lo lanzaron al mar. Pero originalmente la idea lo lanzaron al mar, dice que es como si lo hubiesen levantado, como si fuese un ritual, un sacrificio de los que encontramos en Levíticos, y lo mecieron y dijeron, Señor, eso es lo que tú pides, a la 1, a las 2 y al mar. Y fíjese que el término dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron. ¿Qué es lo que significaba lanzaron? Lo mismo que significa en el versículo 5, que arrojaron todas las cosas al mar. Y solo cuando arrojaron a Jonás, la tempestad se calmó. ¡Qué milagro! Lo único que Dios esperaba de estos hombres era que arrojaran el problema al mar. Dios arrojó un fuerte viento al mar para que el mar se agitara, para que arrojaran a Jonás al mar. Lo que Dios deseaba con ese viento era ver a Jonás en el agua, porque Dios había preparado un magnífico transporte para que él cumpliera la voluntad de Dios. Y ese transporte iba a significar la muerte misma para Jonás. Resultado de la obra de Dios, versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ojo, primero, ejecutaron el juicio de Dios. Segundo, temieron en gran manera a Dios. No dice que temieron a Dios como lo hizo Jonás en el versículo 10. No, temieron en gran manera. Y ahora no es un temor a la tormenta, no es un temor de saber que Jonás está huyendo, sino que hay un temor reverente delante de Dios. Tercero, ofrecieron un sacrificio. Y evidentemente ya no había nada en el barco. Entonces, ¿en qué lugar ofrecieron un sacrificio? Pues parece ser que eso no fue después de que echaron a Jonás al barco, sino después de que salieron del barco. Y hay que contextualizarnos un poco. Los sacrificios a los dioses se presentaban en los templos de los dioses. ¿A dónde fueron a ofrecer sacrificios estos marineros? Al templo del dios de Jonás, a Jerusalén. Y hay muchos estudiosos de las Escrituras que afirman que precisamente por eso se puede confirmar que estos marineros impíos fueron salvos. ¿Por qué? Porque no solamente ofrecieron sacrificios a Dios, sino que mire lo que dice el final del versículo 16, y le hicieron voto. ¿Y qué era un voto en la antigüedad? Era prometer algo que nunca se podía desobedecer o romper. Posiblemente, porque no dice cuál fue el voto, pero posiblemente después de tremendo milagro, de ver que una tormenta aparece de la nada y desaparece de la nada, y confirmar que el profeta de ese Dios, según él dijo, si me arrojan, se calma la tempestad. Así pasó. Ellos dijeron, este es el Dios verdadero, tú eres nuestro Dios. Ese era el voto posible de estos marineros. Pero adivinen, más todavía en su actitud de rebeldía, pero ya no en el barco.
ahora está en el agua. Ahora, para terminar, sé que hice un recorrido, no sé si lento o rápido, y espero que usted haya captado la idea. Aún en medio de nuestra desobediencia, Dios salva. Pero yo quiero que veamos a Cristo en esta historia. Y usted no ve a Cristo por ningún lado, ¿cierto? Pero recuerde las palabras de Jesús mismo. Jonás fue un profeta de Dios. Aun cuando él no quiso llevar el mensaje de Dios, su testimonio de ser profeta de Dios llevó a estos hombres a creer en Dios, aun cuando él no quería. ¿Cómo vemos a Cristo en esta historia? Tanto en el caso de Jonás como en el de Jesús, se pone de manifiesto el hecho de que a Dios no le bastan esfuerzos humanos para vencer la tempestad y apaciguar su ira. Solo la ofrenda de una víctima expiatoria puede apaciguar la ira. Dios no iba a apaciguar la tempestad hasta que el culpable cayera al mar. Dios solo apacigua la ira por causa del pecado si creemos en el Cordero perfecto, Cristo. Solo Él apacigua la ira del Padre por causa de nuestro pecado. ¿Crees en Cristo? Segundo, Jesús, como Jonás, sabían que ponían su vida para que los gentiles no perecieran. Jonás sabía que la única forma de parar la tempestad era que él fuera a parar al agua. Jesús vino porque solo por medio de su muerte podíamos nosotros, los gentiles, mantener nuestra vida. Y no solo eso, sino obtener la vida eterna. Juan capítulo 12, versículos 20 al 27. También vemos a Jesús en esta historia al mirar que como Jonás fue levantado en el acto de su muerte. ¿Se acuerdan que le dije que lo que hicieron fue levantar a Jonás y después lo tiraron al agua? Jesús fue levantado en ese contexto de expiación por el pecado y la culpa. O sea que Jonás está sirviendo como un modelo antiguo de cómo era que Dios iba a salvar. Y por último, Jesús, como Jonás, puso su vida. Si usted deja la historia hasta allí donde quedamos nosotros en Jonás 1:16, ¿qué esperamos? Pues que que Jonás hubiese muerto ahogado. Pero Dios tenía otros planes. Pero si lo dejamos hasta allí, Jonás murió. Juan 10, versículos 17 y 18 dice que Jesús decidió poner su vida. Puso su vida. Pero no era un suicidio. Fue una entrega expiatoria. Y lógicamente hay muchas diferencias entre Jonás y Jesús. Jonás no nos salva a nosotros, Jesús sí nos salva. Pero lo que usted debe ver es que tu pecado y mi pecado merecen la muerte. Y si no hay alguien que muera por nuestros pecados, entonces tú y yo tendremos que morir por nuestros propios pecados y será una muerte eterna. Por último, Dios avergüenza a los desobedientes para Dios avergüenza a los desobedientes para su propia gloria. A Dios no le da nada avergonzarnos a nosotros, aun cuando digamos ser hijos del Dios verdadero, siempre y cuando esto le traiga gloria a Dios. ¿Quién fue el protagonista de la historia de la tempestad en el medio de ese barco? Dios. Toda la gloria, Dios. ¿Quién quedó avergonzado? El siervo desobediente. ¿Quiénes fueron salvos? Unos hombres impíos. Porque Dios es un Dios que salva. La invitación entonces es a obedecer. A obedecer. Vamos a orar. Dios, gracias te doy por
tu palabra. Permite, Señor, que esta semilla de tu verdad hable a nosotros y dé fruto de obediencia. Señor, que nuestras motivaciones para obedecerte no tengan validez cada vez que vayamos a las Escrituras, sino que por el contrario, por medio de la oración y del estudio de tu palabra, nuestra mente sea limpiada y perfeccionada y nos prepares para amar y obedecer tu perfecta, buena y santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.